El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 19 de abril del 2025. Queridos hermanos, el Sábado Santo contemplamos, como decimos en el credo, la bajada del Señor a los infiernos. Los infiernos no son el infierno de los condenados, sino los lugares inferiores, el seno de Abraham o limbo de los justos, como una sala de espera donde los santos del Antiguo Testamento, desde Adán hasta San José y San Juan Bautista, esperaban la redención para poder ir al cielo. Pero hoy contemplamos sobre todo a la Santísima Virgen Dolorosa, Madre de Jesús y Madre nuestra. El Evangelio de San Juan dice que junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. Cuando murió Jesús, su vida no podía morir. Continuó en María. Ella acogió la plenitud de la redención, y así fue su depositaria, la fuente y el canal por el que se transmite a los hombres. Cuando murió Jesús, la redención quedó enteramente depositada, entregada y apoyada en ella. Por tanto, también la resurrección fue obra de Dios y de María. Dios había puesto como condición indispensable la fe absoluta de María, su esperanza y su amor, es decir, el ejercicio de su maternidad divina en el querer omnipotente de Dios. Todo dependía de María corredentora. Corredentora en el sentido de que sin ella no habría habido redentor ni redención. Ahora la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, ha de completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo, como dice San Pablo. Ahora la Iglesia está viviendo su misterioso Viernes Santo, cada vez más abandonada por muchos de sus hijos y discípulos, y llegará a sentir incluso las tinieblas de haber abandonado a Dios, mientras el mundo se alegrará creyéndola muerta. Pero entonces el Señor dirá: la niña no está muerta, sino que duerme, y yo vengo a despertarla. La Iglesia no morirá, porque como Jesús seguirá viviendo en María, hasta su resurrección, hasta la venida del Señor. De nuevo la resurrección y el triunfo de la Iglesia vendrán por medio de María. Sin ella todo se detiene, nada se obtiene, ni siquiera el triunfo del reino de Dios, que es el fruto supremo de la redención. Todo depende de ella en cuanto corredentora. María ha hecho ver en nuestro tiempo y en distintos lugares sus lágrimas, y lágrimas de sangre. ¿De qué nos está hablando? De la Santísima Virgen en la Pasión, al pie de la cruz, en el momento en que fue declarada nuestra Madre. Jesucristo había muerto en la cruz. Su naturaleza humana murió, separándose el alma de su cuerpo. Literalmente murió de pena, de dolor divino, al sentir el abandono del Padre. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Murió, pero su vida no podía morir. ¿Qué pasó con ella? ¿A dónde fue a parar? La vida de Jesús, con todas sus penas, con todo su dolor y su amor, con toda su obra de redención ya cumplida, quedó entregada a María y viva en ella su madre. En aquel momento cesó en la humanidad de Jesús, pero siguió viviendo en María. De un modo análogo a su encarnación, Jesús vivía en María, su madre. Ella le daba la vida y lo tuvo oculto en ella hasta el momento en que lo dio a luz. Lo mismo fue en su muerte.
La vida de Jesús estaba en su madre. Ella le daba la vida en su corazón traspasado, hasta el momento en que, unida al Padre, lo llamó de la muerte a la vida, a la resurrección. El amor es más fuerte que la muerte, dice el libro del Cantar de los Cantares. El amor materno de María superó la barrera de la muerte para ir a por su hijo y hacerle volver a la vida. En la noche de la pasión, para Jesús se apagó cada estrella y también el sol del Padre se oscureció, eclipsado por los pecados del mundo. Una sola estrella nunca lo abandonó. Fue su mamá. Así fue para María. En la noche de su dolor sin fin, cuando el sol de su hijo se había apagado, le quedó una estrella. Su fe heroica fue la antorcha que alumbró a su hijo el camino del regreso, y su amor fue el aceite de su lámpara encendida en espera del esposo. En aquellas interminables horas de agonía, hasta el alba del tercer día, la obra de su hijo, el decreto divino, dependió de la fe, del amor y de la fidelidad de María. De nuevo por ella y gracias a ella se cumplió el proyecto divino hasta la resurrección. María es madre de la resurrección. Sí, para tener vida Jesús quiso la colaboración de su madre, y así para tener de nuevo la vida en su resurrección quiso otra vez el fiat de su madre. Eso significa ser María corredentora. Significa ser la que ha recogido y ha hecho suya, poniéndola a salvo, la vida de su Hijo, la obra de la redención, el proyecto del Padre. Significa ser madre de todo en Jesús y por consiguiente ser madre de todos en Jesús. Al concebir a Jesús, María nos había concebido en ella como criaturas y como miembros del cuerpo místico de su Hijo. Al pie de la cruz nos dio a luz como redimidos, como hijos de Dios renacidos a la vida. María es la verdadera madre de todos los vivientes. Y así como no habríamos existido descendiendo solo de Adán, sin Eva, tampoco habríamos sido redimidos por Jesucristo sin la corredención de María. Si el pecado fue cometido por Adán y Eva, no solo por Adán, y su caída en cuanto padre genealógico de la humanidad arrastró a toda su descendencia en la culpa, por igual motivo fue necesario que la redención fuera obra del nuevo Adán, Jesucristo, con la nueva Eva, María, que al vino de la sangre de Cristo se uniese el agua de las lágrimas de su madre para celebrar la primera misa. Corredentora significa que si hemos sido redimidos, lo debemos también a María unida a su Hijo. Cuando Jesús muerto fue depuesto de la cruz en los brazos de su madre, María sintió entonces los dolores del parto. María ya veía en su Hijo muerto a sus hijos vivos. Nos sintió, nos acogió, nos vio y nos amó, uno por uno. En sus brazos tenía la Iglesia, que en aquel momento nacía. En el Calvario revivía de un modo nuevo el misterio de Belén. Y sin embargo su tribulación no había terminado. Su amarguísima pasión aún había de continuar hasta la resurrección. Y bien podemos pensar que el Getsemaní de María terminará finalmente cuando la Iglesia reciba del todo la redención, que culmina en la resurrección para hacerla suya. Entonces se cumplirá plenamente el triunfo de su corazón inmaculado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.